Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AM Libertad, una radio, todas las voces. Bienvenidos a Endarte, Ideas y Pensamientos. Un espacio de encuentro con la sociedad, la cultura y el arte, intentando entre todos ustedes y todos nosotros forjar ideas y pensamientos para un mundo mejor. En la conducción y producción, Miriam Gorbain. Los martes de 16 a 17 horas por AM 1090 Libertad. Una radio, todas las voces. Hola, gracias por estar con nosotros. En este primer bloque trataremos un tema que creo que nos afecta a todos como sociedad, más allá de pertenecer o no al ámbito educativo, a un sector o al gremio. Como sociedad creo que debemos hacer una revisión, ¿no es cierto?, de algunos temas que a lo largo de los años, con el paso de los diferentes gobiernos, en realidad no se ha encontrado una solución definitiva. Estoy hablando de la situación docente en la provincia de Santa Fe. Para eso, para tratar este tema, hemos invitado al doctor Rafael Micheletti, con quien ya hemos compartido ediciones anteriores y quien ha tenido la amabilidad de acercarse acá a nuestros estudios para ayudarnos a comprender y contextualizar un poquito esta situación del sistema educativo y en particular de esta propuesta del gobierno docente en cuanto a la asistencia, el premio, llamado premio, no presentismo, para los docentes. Gracias, Rafael, por estar con nosotros otra vez. No, por favor, gracias, Miriam. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor. Es un gusto escucharte. Rafa, antes de entrar de lleno a esta situación y este nuevo debate, digamos, que se abrió en la sociedad entre los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo con esta nueva decisión del gobierno de premiar la asistencia. Pero antes de entrar a eso, decime, Rafa, ¿cómo estás viendo el actual sistema educativo en la provincia? Esto te lo comento te lo pregunto en relación a esto de que hubo una transferencia, si se puede decir, de los cupos de la educación privada a la pública en el marco de la situación económica. Bueno, muchas gracias, Miriam, por la presentación. Lo que creo que hay que decir sobre la situación de la educación en la provincia es que estamos ante un cambio de rumbo que podría ser prácticamente un punto de inflexión. Cada uno después juzgará si positivo o negativo. Pero es importante remarcar que durante décadas, con más velocidad, con menos velocidad, apretando más el acelerador o menos, se estuvo aplicando un modelo que deriva de la pedagogía marxista, de la sociología marxista y de la filosofía postestructuralista, que muchas veces lo categorizamos como facilismo, ¿no? Sí. Igualitarismo. Un tema que hemos desarrollado con un trabajo de investigación. Y ese sistema o modelo pedagógico igualitarista y facilista destruyó la eficacia del sistema educativo y aumentó la desigualdad, ¿no? Porque los que más dependen de un sistema educativo funcional son los más pobres y vulnerables. Con lo cual, el hecho de que haya un cambio, un giro, ¿no?, un punto de inflexión y se empiece un nuevo modelo educativo distinto del anterior, yo creo que es una gran noticia. Una gran noticia por la que muchos estuvimos bregando y estábamos esperando. Obviamente el gobierno está en sus inicios. Hay que ver también el gobierno provincial, estamos diciendo. La eficiencia en la gestión, cómo se implementan las medidas. Pero bueno, ya ha habido algunas medidas puntuales como esta que vamos a discutir hoy, o como el tema de la repitencia, que está hablando de un cambio de modelo, de volver al sentido común, a la sana exigencia, que es en beneficio del alumno, para que el alumno entrene su mente, aprenda, una cuestión que mejore, se había perdido absolutamente, tenga un futuro. Porque estaban saliendo de la escuela, incluso del nivel secundario, sin competencias básicas, y los exámenes internacionales nos daban cada vez peor. Así que yo creo que el hecho de que se cambie el modelo educativo y se intente algo distinto
es muy positivo. Este paradigma tiene que ver, que vos planteás, tiene que ver con un marco ideológico político, como lo estás marcando, ¿no? Sí, totalmente. Se entronca un poco con lo que es el populismo de izquierda que padeció la Argentina durante las últimas décadas, principalmente a manos del kirchnerismo, con un interregno breve de Macri, pero básicamente son los que gobernaron los últimos 20 años, y los resultados están a la vista. O sea, han destruido las instituciones, han destruido la educación, han destruido la economía. Es un resultado bastante negativo, me parece. El saldo. ¿Vos creés que también esto que estás planteando ha afectado digamos, este trabajo o esta función que tienen los sindicatos en la Argentina? Me parece que hubo mucha politización de parte de muchos sindicatos, no quiero meter a todos en la misma bolsa, y también mucho abuso de los sindicatos. Acá en Santa Fe mismo hemos tenido un fuerte abuso del derecho al paro. Yo creo que el paro hay que tratar de evitarlo por todos los medios posibles, pero si lo vas a usar... Claro, es la primera opción. Si lo vas a usar tiene que ser un último recurso, porque Claro. si vos abusás del paro, lo estás devaluando, estás haciendo que cada vez sea más necesario echar mano al paro y el paro cada vez tenga menos efecto, entonces entras en un círculo vicioso. Por eso los sindicalistas de acá, los sindicalistas que abusaron del paro, como Lucero, que ahora salió a oponerse a esta medida, son los principales autores intelectuales de este tipo de medidas que van en contra del abuso del paro que ellos hicieron y que Claro. llevó el desmedro en realidad de ellos mismos. y que llevó al docente a cobrar lo que está cobrando hoy en día. O sea que evidentemente el abuso del paro solamente beneficia a los jerarcas sindicales que hacen negocios con el elemento extorsivo en que se convierte el paro cuando se abusa de él. Sin embargo, no se ha asumido esa responsabilidad, por lo menos no públicamente. No, para nada, al revés. Siguen insistiendo con la misma receta, pero yo creo que los docentes de a poco se dan cuenta cada vez más, nos damos cuenta cada vez más de que con el abuso del paro solamente nos perjudicamos. O sea, se afecta la imagen del docente, el apoyo social al docente, lo que la sociedad está dispuesta a invertir en el docente, y solamente se benefician los que lucran negociando con el paro. Negociando con el paro, tal cual. Y yo creo que estas medidas, no sé si vos coincidirás conmigo, ahora lo vamos a analizar, pero creo que esta medida un poco van en esa línea, ¿no es cierto? Es decir, bueno, a ver, yo le doy al docente tanto, si no lo pierdo. Ahora vamos a ver en detalle, pero creo que de alguna manera la intención detrás de esto por parte del gobierno es poner un poquito un parate. A ver, aquel docente que realmente necesita el dinero, que sabemos que, bueno, los sueldos no son de los mejores, pero que realmente eso le vendría bien, el que tiene 2 cargos o el que tiene primaria y secundaria. ¿Vos creés que esto también puede funcionar como un bloqueo a la intención de hacer paro por la nada misma? Sí, yo creo que es un intento por frenar el exceso de ausentismo y que en parte también estuvo provocado por el paro. Así es. Hay que aclarar una cuestión sobre esto, que es una medida autofinanciada. Es decir, con la plata que el Estado se ahorra en reemplazos por el que tiene asistencia perfecta o casi perfecta, porque también se puede tener una ausencia al mes e igualmente va a haber un incentivo, menor que el de asistencia perfecta, pero un incentivo importante. Sí, sí. O sea, con la plata que el Estado se ahorra por la asistencia perfecta o casi perfecta, financia un incentivo. Entonces, eso hay que aclararlo porque es una medida que se autofinancia, que no le está quitando plata al salario, no es que la plata que tendría que ir al aumento salarial está yendo a este incentivo. No es así, que eso es lo que quieren vender un poco los sindicalistas. Los sindicalistas, claro. Que desde el Vamos ya salieron a oponerse, como Lucero, que trascendieron audios que se oponía, cuando en realidad vos fíjate que es un beneficio al docente que no perjudica su salario. La discusión salarial es aparte, porque son recursos porque además aparte. Está establecida por ley. Y sin embargo el sindicalismo se opone, o sea, se está oponiendo a un beneficio para el docente, que repito, no perjudica su salario porque la plata no sale de ahí. ¿Por qué? Porque están defendiendo su factor extorsivo, que es el paro usado abusivamente. Y además incluso hasta su nicho económico, se puede decir, ¿no? Sí,
Totalmente. O sea, hay un ingreso económico entre el afiliado que no siempre se sabe realmente cuál es la función, que sé, porque lo primero que vemos es salir a la calle por el paro, por la obra social. Si bien hay muchas cuestiones que hay que cambiar, y eso también hay que decirlo, que hay que revisar. Ahora vamos a hablar un poco el tema de es necesario un codigario tan amplio de ausentismo docente. No sé qué pensás vos, ¿no habrá que revisar esos artículos donde la modificación fue la última en el año 1983? Y estamos casi a 25 años ya, yendo a 25 años del siglo XXI, y nos estamos manejando con una legislación tan vieja. ¿No habrá que revisar un poco ahí y invitar a una mesa donde estén todos los actores, los docentes, sus representantes, hasta incluso los padres, te diría? Sí. Yo no soy experto en códigos de licencias, por eso tampoco quiero meterme en temas que por ahí no manejo perfectamente, pero lo vamos a tratar en profundidad. Pero sí creo que está bueno ir actualizándolo. Habría que comparar, digamos, con otras jurisdicciones, con otros países, con otros trabajos, porque tampoco, o sea, tendría que haber cierta equidad en todos los trabajos. Yo creo que en todo caso el Estado tendría que imponer un mínimo obligatorio de licencias, después que el resto se vaya negociando, pero debería ser algo equitativo y basado en el sentido común. Seguramente hay que ir revisándolo a medida que avanza la historia y la tecnología. Claro, y las por ejemplo, sí, pero no veo desde el lado, digamos, de gobierno, de los sindicatos, un replanteo de decir, bueno, a ver, veamos un poquito cómo está nuestra legislación. Porque además, fíjate, una cosa que a mí me llama la atención, pues estuve haciendo un poco una revisión de otros casos que había estudiado en alguna oportunidad, algún caso español. Por ejemplo, dice el código de ausencia dice ¿para quiénes? Para titulares, interinos y reemplazantes, es decir, tiene el mismo derecho. Está bien, lógicamente hay que ver con tantos meses y ese reemplazo depende también del artículo. Algunos artículos. Claro, depende del artículo. Pero también, a ver, los titulares, los interinos, los reemplazantes, ¿no habría que revisar quizás un poquito ahí? Porque ¿qué se genera, Rafa? El reemplazo del reemplazo. Sí. Que es lo que hizo un poco el gobierno, ¿no? Sí, seguramente hay que... cargo estamos pagando 3, seguramente hay que revisarlo y actualizarlo, pero lo más importante es el no uso abusivo de los artículos, más allá de los artículos que haya, que no se usen abusivamente. Por eso me parece muy importante esta medida que está tomando el gobierno provincial, porque si no se usa abusivamente, si se desincentiva el uso abusivo del paro, de los artículos, etcétera, en definitiva se van a beneficiar los docentes y se va a mejorar la calidad educativa y se van a beneficiar los alumnos. Claro. Lo único que no se van a beneficiar son los sindicalistas corporativos que cuidan su negocio. Así es, lógicamente. ¿Sabés dónde está, en qué frase está del ministro Goiti esto que vos estás mencionando? Creo yo entender. En una frase dice: no se le descontará ni un centavo a aquellos docentes que pidan licencia o sea que falten por una razón justificada. Es decir, quiere decir esto que vos estás marcando. Hay algunas docencias, algunas ausencias que o no están del todo justificadas o digamos que también hay un abuso. Yo creo que plantea un poco eso del abuso también. Sí, de hecho el gobierno también anunció medidas para mejorar el control de las licencias médicas, que eso también ese es otro punto interesante. Algo totalmente, digamos, dejado a la buena de Dios y que no había mucho control y terminaba habiendo abusos. Que esto de los abusos, primero, no hay que generalizar. No todos los docentes abusan del paro ni abusan de las licencias. Sí. Pero ¿qué pasa? Los que abusan terminan perjudicando y manchando a los que no. Entonces, por eso es una manera de defender al docente también. Cuidar que no haya abusos. A aquellos docentes que sí cumplen, que sí van, que están comprometidos. Ahora, otra frase: vamos a premiar a los docentes, dicen que nos ayuden con los aprendizajes. Eso dijo el ministro, que nos ayuden con los aprendizajes. ¿Vos creés que un docente va a ser mejor docente porque cobre un incentivo? O sea, ¿va a ayudar? Mira, hay dos cuestiones acá. Primero, mayor continuidad pedagógica sin tantas interrupciones en el año como estamos acostumbrados, mejora el aprendizaje. Beneficia al alumno. Y segundo punto, si vos
gastás menos en reemplazos, lo que podés hacer es darle más salario al docente, que es un poco lo que se está haciendo con esta medida, ¿no? Con lo cual, si el docente cobra mejor, el trabajo va a ser más atractivo, va a tener más demanda y vos vas a tener mejores docentes. Con lo cual, yo creo que sí, esta medida redunda por esos dos motivos en una mejora de los aprendizajes. Claro, porque ahí yo pensaría entonces, si es tan beneficioso, ¿por qué no se incorporó directamente al salario? Porque acá hay gente que queda fuera. Eso No, es en así, realidad eso lo ves, por ejemplo. no se incorpora al salario primero porque la plata no sale del salario o Sí, de es la lo que plata decías antes, que sí. estaba destinada a salario, sale Sí. de lo que se ahorra en reemplazos. Y segundo, es para todos, solo que va a depender de que cumplan con una asistencia justamente perfecta o casi perfecta o razonable. Claro. Me refiero a que gente que queda fuera, por ejemplo, como tenemos nosotros en nuestro sistema para los jubilados del 82% móvil, entonces esa movilidad, en ese caso, este pago no estaría incorporado. O sea, los docentes jubilados, al no estar incorporados, quedan fuera de este aumento. Es decir, está lejos de verse como un aumento docente. El aumento docente generalmente es para... Es que no es un aumento docente, no es un aumento docente, ese es el error. La plata no sale del dinero para aumento, se autofinancia y es un premio por asistencia. No tiene nada que ver con la discusión del salario docente, que es aparte. Eso es lo que hay que aclarar. Por eso, que los sindicalistas se opongan a esto, yo creo que los pone en evidencia de que están adoptando una actitud corporativa, que el corporativismo es un egoísmo colectivo, que muchas veces se trasunta en un egoísmo individual. Están defendiendo su rol, su esquema, que muchas veces es extorsivo porque se basa en un abuso del paro, en vez de defender los intereses verdaderos de los docentes. La discusión salarial es totalmente aparte y se basa en otros recursos. Y se tiene que dar de otra manera, o sea, va a continuar la instancia de diálogo y de esa revisión que proponen hacer mensualmente o claro, no sé cada cuánto. Totalmente. De hecho, se están discutiendo y se están dando aumentos. El salario docente hoy en día está en una situación complicada, realmente. Yo como docente te lo digo. La verdad que, bueno, todo el país está muy complicado. Los docentes no podemos, no pretendemos ni podemos ser ajenos a la situación del país, pero la verdad que el salario docente está muy afectado. Está muy afectado. Mira, dice una de nuestras oyentes: hola, soy Andrea, estoy a favor de la propuesta. No se vulnera el derecho que tiene un trabajador a faltar por enfermedad o por cuidado a un familiar enfermo y se incentiva al que puede cumplir. Me parece muy básica la queja en redes. Si estás enfermo, te castigan. Si tu hijo está internado, te castigan. Si tenés una enfermedad o si tu hijo está enfermo, no vas a fijarte en si te pagaron o no un incentivo, es lo que dice Andrea. Esas imágenes que vinculan, que circulan en las redes y la gente sin reflexionar sobre ellas, encima las difunden y son ofensivas. Se refiere a una imagen que está circulando, mira, ¿ves? Que dice, sí, si tu hijo está internado, no hay premio. Bueno, sobre esto hay que tener en cuenta lo siguiente, digamos, por un lado, como dijimos antes, no le quita plata al salario, o sea que es una plata que sale de otro lado, una medida que se autofinancia, por ende, si vos te enfermás, vas a cobrar, en el peor de los casos, claro, si es como dicen ahí en esas imágenes, vas a cobrar lo mismo que hubieras cobrado si esta medida no se aprueba. Claro, claro. Pero además tengo entendido, por lo que vos marcaste recién, que se van a contemplar las inasistencias de fuerza mayor, con lo cual menos sí, que menos, se digamos, puede tener una inasistencia. Una inasistencia por mes es un premio, sin perder totalmente. Y otra inasistencia y sin inasistencia es otro premio. Así es, vamos a repasar un poquito. Como toda medida hay que ver la forma de implementación, la letra chica, etcétera. Obviamente vos podés tener la mejor idea, si la implementás mal no va a funcionar, pero la crítica en todo caso, cuando veamos la implementación de esto, tiene que ser para mejorar esta medida, no oponerse de lleno dogmáticamente, interesadamente, como están haciendo los sindicalistas, como salió
salió a hablar Lucero, que ya se opuso enteramente cuando le está privando al docente de un beneficio. De un beneficio realmente, porque más de uno, es lo que yo te decía al principio, a ver, yo te quiero ver. Si ahora vos lanzás un paro, ¿qué respuesta vas a tener de los docentes? Quizás algunos, lógicamente, prioricen el paro antes que el premio, ¿no es cierto? No está mal que el paro sea una medida de último recurso, cuando ya se agotaron todas las demás instancias, y que la decisión de adherir al paro implique el sacrificio del premio. Porque también muestra que la adhesión es genuina, que hay un sacrificio para adherir al paro. No se está hablando de que se sacrifique el salario, sino el premio. Claro. Con lo cual, es una medida que ayuda a que el paro no sea abusivo. Y eso va a beneficiar a los docentes, porque con paros abusivos llegamos a la situación en la que estamos ahora. Y a los chicos. Y a los alumnos, obviamente, que es lo principal. El primer beneficiario. Totalmente. Así es. Vamos a repasar un poquito para aquellos cómo sería el pago. Sería 57.400 por cargo docente, 114.800 por cargo directivos y supervisión, 4.784 por hora cátedra de nivel superior, 3.827 por hora cátedra de otros niveles, que sería secundario. O sea que para todo, dice, el máximo por agente sería 114.800 a cobrar sin un ausentismo perfecto, digamos, con un presentismo perfecto, 114.800 como máximo. Ahora, lo que vos decías recién, si por ejemplo un docente falta una vez al mes, una vez al mes, los montos serían los siguientes: 28.700 por cargo docente, 57.400 para cargos directivos y de supervisión, 2.793 por hora cátedra del nivel superior y 1.914 por hora cátedra de otros niveles. En estos casos, de una que sería por una sola falta al mes, el máximo a percibir sería 57.400 pesos. Sí. Esta es la tabla que publica. Y hay además un incentivo trimestral, tengo entendido. Además también. Además del incentivo mensual. Exactamente. ¿Vos sabés sí, que esto es un adicional, es lo que vos decías. Adicional por el docente que no hace uso de las licencias, ya que sea porque no la necesitó o porque decidió no utilizarla. Esto es lo que yo hoy quería remarcarte. O porque decidió no utilizarla. Ahí me parece que se lee esto que yo te decía. Sí. Porque hay artículos que vos decís, no sé, voy a faltar por... Sí, el imprevisto, por ejemplo. Un imprevisto. Tengo 4 al año. ¿Es necesario que use los 4? A veces, a lo mejor sí. Mira, hay muchos artículos. Hay muchos artículos en el código. Tenés por enfermedad, por familiar enfermo. Sí, hay por muchos cuidado, artículos. por casamiento, con por lo traslado. Cual, eso por un lado... muchas veces es justo, pero por otro lado también se presta a abusos, que es lo que se quiere evitar. Claro. El abuso por ahí puede ser cuando vos salís de una licencia y enseguida, eso se ve mucho. Ustedes como directivo creo que tienen experiencia en eso. Se sale una licencia e inmediatamente ya se toma otro artículo y otro artículo, es lo que mencionan las docentes. Sí, no es algo generalizado, quiero aclarar, porque si no parece que todos los docentes fuesen abusivos en ese sentido, y la mayoría no lo son. Sí. Pero hay quienes lo son y perjudican a los docentes con verdadera vocación. Claro, lo que sí destacó el gobierno, el ministro Goiti destacó que hay más, este ausentismo se da más en la pública que en la privada. ¿Vos crees que es así? Es probable. ¿Y por qué eso? ¿Por qué un docente falta más en una institución pública que depende del Estado que en una que es de gestión privada? Porque me parece que, a ver, yo no soy experto en las escuelas públicas porque trabajo en privada, pero me parece que hay menos control en las públicas, y por otro lado, bueno, en la privada vos tenés la patronal que está interesada y pendiente de hacer las cosas lo más eficiente posible, gastando la menor cantidad posible de recursos, porque muchas veces... todo recurso que se gasta se traslada a cuota, y si las familias no pueden pagar la cuota, perdés alumnos. Y bueno, por otro lado, muchas escuelas privadas tienen a veces plus, una especie de sistema como esto, algún incentivo plus, que a veces está parcialmente atado al presentismo.
Claro. O sea que creo que puede ser por eso. Hay que pensar que el gobierno provincial gasta, actualizado al año actual, según dijo el ministro, 200.000 a 250.000 millones de pesos al año en reemplazos, en licencias, en reemplazos, etcétera. Con lo cual, bueno, como dijimos antes, ¿no? Es una medida que se autofinancia, y que mejora la educación, que beneficia al docente, que no perjudica a nadie, pero los sindicalistas se oponen. Claro, esto es así. Hablando un poco, uno de los temas que vos mencionaste, ¿cómo está la cuestión esta que al principio te preguntaba de este traslado que ha habido de los cupos de los alumnos entre la escuela pública, privada, aquellas que no han podido, familias que a pesar de, bueno, ahora hay un incentivo del gobierno nacional, ¿no?, a ayudar a estas familias que tienen hijos en escuelas privadas y que, bueno, por el tema de la cuota, se les ha hecho casi imposible poder pagar, y eso, muchos de esos chicos se han ido a la escuela pública. Sí, el tema del voucher, ¿te referís vos? Sí, la escuela, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo está viviendo el sector privado, digamos? Y son momentos complicados, sobre todo para las escuelas que no tienen subsidio, pero para todas, ¿no? Porque las que tienen subsidio también están en zonas más vulnerables. La verdad que son momentos complicados, como toda crisis, digamos, afecta a los ingresos y muchas patronales, directivos están haciendo malabares para poder sostener las instituciones educativas. O sea que, así es. Bueno, este voucher en buena hora si sirve para apaciguar, digamos, el efecto de la crisis. El sistema, la discusión sobre los vouchers es toda una discusión enorme que lleva mucho tiempo. Sí, así es. Y es muy complejo y no sé, la verdad, no tengo conocimiento de cómo se está aplicando. Sí. Si efectivamente los padres están accediendo o no. Sé que al principio hubo mucha complicación por ingresar a la página. Creo que después con los días se fue subsanando un poco, pero además por 3 meses nada más, ¿eh? Están adaptando un modelo, por lo que tengo entendido, a la chilena, que es... Así es. La escuela pública sigue siendo gratuita, pero vos tenés un voucher que los podés usar en la escuela privada, con lo cual es un sistema de voucher a medias. Es como un subsidio, digamos, o un incentivo para que se pasen de la pública a la privada. Que eso no es del todo eficaz. Es una herramienta positiva, creo yo. Claro. Pero el sistema de voucher puro, original, que puede ser a través de bonos, de vouchers, o indirectamente a través del Estado, como se hace en Finlandia. En Finlandia la educación pública y privada es toda gratuita, pero el Estado le da un monto a cada escuela, sea pública o privada, según la cantidad de alumnos que se inscriben. Entonces, públicas y privadas compiten sanamente por igual por los alumnos y tienen un incentivo permanente a favor de la eficiencia y de la calidad educativa. Claro. Pero que en un principio se intentó algo de eso. Lo que pasa es que transformar el sistema entero no es fácil, va a llevar su tiempo. Yo entiendo que están haciendo este sistema intermedio, que es una especie de parche a la chilena, que bueno, hay que ver cómo funciona. Y hay que seguir, creo que hay que seguir trabajando. Uno de los planteos que vos hacías desde el principio es hay que cambiar un poco, o ya estamos en camino de cambiar ese paradigma del que vos hablabas, que veníamos durante años y años y años, y eso no va a ser fácil. Sí, el paradigma del facilismo y el igualitarismo sumado a sindicalistas corporativos y gobiernos populistas fue un desastre. O sea, nos trajo a la situación en la que estamos. Claro, tal cual. Nos trajo donde estamos. Tal cual. Donde tenemos analfabetismo, tenemos una educación destruida, chicos sin futuro, el narcotráfico prosperando, tomando como mano de obra a los jóvenes que no tienen futuro. La verdad que es desastroso lo que se hizo. Es desastroso. Toda la situación, bueno, lo hablamos la vez pasada acá y ya hace rato que lo venimos hablando a eso, ¿no es cierto? Sí. Esa situación social de las escuelas destruidas, porque ¿qué es lo que te dice también por otro lado el sindicato? Tenemos las escuelas destruidas, las escuelas públicas hablo, ¿no? Destruidas, sin seguridad, los docentes con alto grado de ausentismo, es decir, la escuela pública está mal. Sí. Está mal.
Sí, no es de ahora, no es por este gobierno que asumió hace 4 meses. No, obvio que no. Ni siquiera es exclusivamente por el gobierno anterior, que también ayudó mucho al gobierno anterior, porque colaboró, insistió con ese paradigma. Claro que vos esto viene de décadas, y este paradigma del igualitarismo y el facilismo también afectó mucho la autoridad de la escuela y la autoridad del docente dentro del aula. Eso creo que es importante. Y el trabajo también, del docente se ha vuelto mucho más difícil, mucho más insalubre, mucho más estresante. Entonces, si queremos tener buenos docentes, tenemos que hacerlo más atractivo al trabajo y más funcional y eficaz. Entonces, el docente tiene que tener autoridad. Y no solo por el beneficio del docente, sino también por el beneficio del alumno. Lógicamente. Porque un docente sin autoridad es un docente que no puede entrenar, que no puede exigir sanamente, y es un alumno que no aprende, como nos viene pasando. Lógicamente. Rafael, muchísimas gracias por haber compartido este momento y ayudarnos a esclarecer un poco a nuestra audiencia, sobre todo la cuestión de dónde estamos parados. ¿Es bueno, es malo? Bueno, creo que un poco hemos aclarado la situación. No, por favor, muchas gracias a vos, el gusto es mío. No, por favor, nos vamos a un corte y regresamos. Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, al mundo por internet. www.amlibertad.com.ar. AM Libertad. Una radio. Todas las voces.